Sí, ya se escucha, ingeniero. Sí, ingeniero, buenas noches. Bien, señores estudiantes, empezamos entonces la clase. Bien, entonces vamos a ver hidráulica de flujo a superficie libre para el diseño del drenaje pluvial urbano. ¿Se escuchan los señores estudiantes? Sí, ingeniero, sí se escucha. Sí, ingeniero. ¿O no? Escucho un ruido. Ingeniero, se escucha, pero hay un poco de eco, ingeniero. Ahora, Ahora sí, ingeniero. listo, ok, entonces empezamos. Hidráulica de flujo a superficie para diseño de drenaje pluvial urbano. El diseño y construcción de un sistema de drenaje pluvial es un trabajo de ingeniería donde se busca la eficiencia y economía. Para ello se presentan métodos de diseño que involucran conceptos básicos de hidráulica de conductos a superficie libre, ¿no? Pues la primera parte del diseño considera la determinación de la geometría de la red, incluyendo el perfil y trazo en planta, los cálculos de sección transversal y pendientes de cada tramo, así como la magnitud de las caídas necesarias en los pozos. Entonces, tenemos hidráulica de flujo superficial libre para poder diseñarlo. El diseño, pues sí que va a ser un sistema de drenaje pluvial, ¿no? Es un trabajo de ingeniería donde se tiene que buscar la eficiencia y la economía, ¿no? Para ello tienen que presentarse métodos de diseño que van a involucrarnos algunos conceptos básicos sobre la hidráulica, ¿no? Y más que todo, de conductos en superficie libre, ¿no? Entonces, la primera parte del diseño considera la determinación de la geometría de la red. O sea, nosotros tenemos que ver la determinación de la geometría de la red, incluyendo el perfil y trazo en planta, ¿no? Y los cálculos de sección transversal y pendientes de cada tramo, así como la magnitud de las caídas necesarias de los pozos. Entonces, acá nos quiere decir de que nosotros tenemos que hacer un trabajo de ingeniería, ¿no? Donde nos va a permitir de repente hacer un trabajo eficiente y más que todo económico, ¿no? No sé si como ustedes comentaba la clase anterior, que algunos, mejor dicho, los proyectistas que están haciendo ahorita del drenaje pluvial para Juliaca han propuesto de que sea el 80% por bombeo y solo el 20% por gravedad, ¿no? El cual acelera o aumenta el costo de mantenimiento. Como lo había comentado, para hacer el mantenimiento de este drenaje, aproximadamente se tendrían que necesitar 20 millones para poder poner en funcionamiento para el próximo año, ¿no? Entonces, cada año tendría que invertir la municipalidad como 20 millones. Es un costo muy alto, ¿no? Entonces, se tiene que volver de repente a replantear, el cual nos pueda dar, pero que sea eficiente y económica, ¿no? Claro, supuestamente están haciendo los chinos el proyecto y piensan que en China de repente funciona así, pero en el Perú no creo que funcione de esa forma. Entonces, eso también hay que ver, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se puede hacer una fotografía. Ingeniero, se ha cortado. Se ha cortado. Ingeniero, se ha cortado el volumen.
definitivamente que acá no sé si que nosotros debemos colocar al medio de la calle las tuberías, pero recordarles que, por ejemplo, en nosotros, en Juliaca al menos, en la gran cantidad o la gran mayoría, nosotros tenemos nuestras aguas de nuestras aguas servidas, de evacuación de aguas servidas, en el medio de la calle, ¿no? Y volver a poner otro drenaje haría de que estas tuberías puedan colapsar. Entonces, en nuestro caso, tienen que ser a un costado. Pero yo soy de la idea de que no debemos utilizar mucha tubería, ¿no? Solamente en las necesarias. ¿Por qué? Porque definitivamente que vamos a hacer que esto sea un colapso. Lo que se tiene que trabajar, como siempre lo he dicho, tiene que ser con cunetas. Como han podido ver, al menos en Juliaca, ha funcionado un poco las cunetas, ¿no? Y tendríamos que, para que pueda funcionar esto, recuperar el río Torococha, ¿no? El río Torococha, por ejemplo, está completamente contaminada. Eh, a la clase anterior se le dejó un trabajo sobre este tema, ¿no? Que era evaluación del río Torococha, ¿no? Evaluación integral del río Torococha. ¿Qué quiere decir? Ojo, ojo, también ustedes tienen que hacer el trabajo, de que ustedes tienen que ir a cabecera del río Torococha, si no me equivoco, es pasando el Seguro Social, más metros arriba está la cabecera del río Torococha. Luego pasa por Villa Médica, si no me equivoco, salida de Arequipa, y luego en la circunvalación, y luego ya está todo completamente techado, inclusive en un centro educativo inicial, si no me equivoco, Bellavista. Y por ahí empieza el curso del río Torococha. Llegando pues, la temporada, el centro comercial pasa por centro comercial número 1, centro comercial número 2, y pasa por lo que es Girón Piérola, ¿no? Girón Piérola, y si no me equivoco, llega hasta Girón Tupac Amaru, y Tupac Amaru va hacia Parque de las Aguas más conocido, y luego cambia el curso hacia el Estadio San Isidro, ¿no? El Estadio San Isidro, ahí está el puente San Isidro, y luego continúa su trocha hacia Río Trocha, hacia Río Coata, ¿no? Entonces, esa es más o menos su trayectoria, ¿no? Definitivamente hay otra trayectoria que viene por la circunvalación, si no me equivoco, hasta llegando haciendo la captación, llegando al San José, si no me equivoco, pasa por San José y también llega por el Tupac Amaru, ¿no? Entonces, también hay que visualizar ese trabajo. Pues, señores estudiantes, ese trabajo lo tienen que hacer ustedes al detalle, con grupos de 6. Definitivamente que ese trabajo es para el segundo examen. Entonces, conformen sus grupos de 6 y hagan ese trabajo, ¿no? Un trabajo bien didáctico y bien comprensivo, señores. Tenemos todavía tiempo suficiente para hacer este trabajo de Río Torococha. ¿Por qué les dejo este trabajo? Porque ustedes tienen que tener una idea de qué estamos hablando. Porque si nosotros pensamos en hacer bombeo, el 80% quiere decir que vamos a romper vías, vamos a tener que colocar nuevas tuberías. Y el río Torococha no lo vamos a utilizar cuando el río Torococha ha sido un río donde se ha evacuado. Y también a la vez tendríamos que clausurar todas las instalaciones clandestinas que se tiene al transcurso del río Torococha, ¿no? Para que se pueda hacer una eficiente evacuación de aguas pluviales, ¿no? Entonces, ese trabajo, por favor, señores estudiantes, hay que realizarlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vamos a tener que, de repente, ustedes a futuro van a tener que ver que esto no va a funcionar si es que todo lo quieren hacer con tuberías, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también tengan una idea y se pueda plantear ello. 3. Cuando la calle sea amplia, se puede colocar dos atarjías, una a cada un lado de la calle, ¿no? La red de drenaje debe trazarse buscando el camino más corto al sitio de vertido. Procurar que las conducciones trabajen por gravedad, se trata de evitar las conducciones por un bombeo. Ojo, acá dice bien claro, procurar que las conducciones trabajen por gravedad, se trata de evitar las conducciones por bombeo. Por ejemplo, supuestamente los que están haciendo el sintético que dicen que es una empresa china, para mí que no son chinos, deben ser profesionales de Juliaca y de repente de Puno, o de repente de Lima que no conocen la realidad de Juliaca, ¿no? Entonces, quieren hacerlo por bombeo, ¿no? Y bien claro, nos dice que no podemos, tenemos que tratar de evitar el bombeo. El Ingen- dimensionamiento de los conductos, ¿sí? Ingeniero, disculpe, y si es que para lograr los 20 millones lo cobra la población, ¿se podría? ¿O la población no No, pagaría? pues, no, yo te digo una cosa, a ver, vamos por partes. Si nosotros ahorita, ¿cuánto pagamos el agua y desagüe? Aproximadamente están pagando entre 15, 20, 30, 45, 50 soles
máximo, pienso, agua y desagüe. Imagínense que nosotros paguemos ahora otro monto por la evacuación de aguas pluviales. Si la población no, inclusive ustedes ahorita, ustedes saben que la planta de tratamiento de agua potable está colapsada. Cuando aumentan un sol, la población hace huelga. Imagínense que ahorita digan, para la evacuación de aguas pluviales vamos a incrementar 20 soles. ¿Qué creen que va a pasar? Va a ser el año de huelga, ingeniero. Por supuesto, por eso les digo, acá tenemos que solucionar por gravedad. Juliaca ha trabajado por gravedad. Si ustedes pueden ver, si por ejemplo alguien ve, hay un canal de aguas pluviales en el ferrocarril que va a la salida de Lampa. ¿Han visto? Y eso funciona. Entonces nosotros ya tenemos canales. Lo que tienen que hacer es de repente hacer un mantenimiento y techar de repente esos canales. ¿Para qué? Para que no estén echando basura, porque si ustedes van a darse una vuelta, pues les digo, tienen que hacer todo un trabajo, el río Torococha. Los canales que tenemos tienen que ir ustedes a verificar. ¿Y por qué no funciona en las temporadas de lluvia? Porque lamentablemente nosotros, los ciudadanos, echamos basura en los canales. Entonces, señores, yo les pido, por favor, que hay que ver ese tema de que funciona los canales que hemos hecho. Bueno, si alguien, por ejemplo, me puede decir qué calle es esta, la de la Cachina, donde antes vendía o venden ahora ropas usadas o ropas americanas, hemos pavimentado una vía. ¿Cómo se llama esta vía? ¿Alguien puede recordar? Es la avenida Avenida Estados Bancay. Unidos, ingeniero. Avenida Bancay. En la Avenida Bancay, si ustedes se recuerdan hace años, cuando se vendía ahí la cachina y era de tierra, ahí había un canal natural, ¿se recuerdan? Sí, ingeniero. Y ahora nosotros hemos pavimentado, en la gestión anterior hemos pavimentado y hemos hecho un canal y hemos respetado ese canal natural. ¿Dónde iba a conectarse el canal natural? Definitivamente a la circunvalación. En la circunvalación, señores estudiantes, existe un canal, solo que no se le hace el mantenimiento y se ha hecho esa conexión. Al quien vive por ese sector se inunda. ¿Alguien vive por ahí? No se inunda, señores, porque tiene un canal. Entonces sí funcionan los canales en Juliaca. Definitivamente, ¿se tiene que haber bombeo? Sí, será un bombeo, el 10-15% de bombeo, pero el resto tiene que ser canalizado. Eso también esos señores no entienden, ¿no? Por eso, como les decía, con ustedes o con otro salón, mi persona tiene al menos algo de idea sobre esta evacuación de las pluviales. Entonces, es importante analizar ello, ¿no? Entonces, también ustedes tienen que ser críticos. Por eso quiero ese trabajo, señores estudiantes, bien hecho, verifiquen los canales que están tapados, qué solución le damos. Por ejemplo, otro canal que está también recorriendo la circunvalación. Si ustedes se recuerdan, por el ex Camal, ¿se recuerda alguien? ¿Ha vivido por ahí? Ex Camal, por el JAE, por ese sector, había un canal abierto, casi en el medio de la circunvalación. ¿Se recuerdan? Sí, ingeniero, donde se caían ahí los borrachitos también. Exactamente, no solamente los sino también siempre salía en la prensa, un perro se estaba ahogando en el canal y que tenían que ir a salvar los bomberos. Ahí, ese canal estaba completamente sucio cuando nosotros hemos entrado, mi persona cuando entró a la gerencia. Y estaba completamente lleno de perros muertos, basura, todo. Hemos limpiado ese canal y ¿qué hemos decidido? Hacerle tapas. Si ahorita se dan una vuelta ustedes por ahí, existen tapas de concreto. Y con estas tapas de concreto hemos solucionado ese problema. Ahora no hay ya muertos, no hay perros, no hay basura, no hay nada. Y no hay tampoco la inundación. ¿Por qué? Porque ya lo hemos tapado y ese sector ya está funcionando el agua. Directamente eso va hasta el río Torococha, ¿no? Entonces, esos tramos hay que ver, señores estudiantes, ustedes. Por ejemplo, vean, les voy a dar una pista. ¿Por dónde es hay que desembocar? ¿Hacia dónde desembocaremos si hacemos los colectores de agua pluviales para Juliaca? ¿Por dónde desembocamos? ¿Por dónde será, señores estudiantes? Uno es en la salida. Salida a Cusco, señores Salida a Cusco. estudiantes. Ahí hay una desembocadura que va a desembocar al puente, bueno, más conocido como Puente Maravillas, no más conocido como Puente Maravillas, al río Coat.
El otro que se desemboca es por el río Torococha. Ese es el más que va a captar agua de presiones pluviales, ¿no? Que es el río Torococha. Definitivamente que ahorita, señores, ustedes, yo les digo que vayan, por favor, a cabecera de agua, de cabecera del río Torococha, que es por el seguro más atrás. Verifiquen, ahí no hay un ojo de agua y tampoco hay un nevado, tampoco hay un riachuelo. Entonces, en ese sector no están haciendo ni un tipo de agua. Pero ustedes de ahí trasládense al puente San Isidro. Y en el puente San Isidro van a ustedes a observar de que está saliendo bastante caudal. ¿Qué es lo que ha pasado, señores? ¿Qué creen que ha pasado? La gravedad, ingeniero. No, si estamos diciendo que en cabecera. ¿Cómo nace un río? Un No, río nace, señores, cuando hay un ojo de el agua. caudal se ha aumentado por las instalaciones, todo lo que desemboca de parte de la parte ilegal, ¿no? Que instalaciones Ingeniero, ilegales. las conexiones clandestinas. Exactamente, conexiones clandestinas que están siendo conectadas directamente al río Torococha. Entonces, la población de Juliaca está ahí virtiendo sus aguas servidas. Y por eso en ese puente ustedes van a poder ver, y por eso es el trabajo que ustedes tienen que inclusive filmar con videos, porque eso va a ser una exposición. Cómo se está conservando ese río Torococha, ¿no? Que pasa en la ciudad de Juliaca. Entonces, hay que ver ese tema, señores estudiantes. Es importante que ustedes lo vean. Y es más, pueden ir a recorrer todo el tramo y van a ver que tiene olores féticos, ¿no? Entonces, inclusive, si ustedes viven por ahí, también van a notar de que no se puede vivir porque hay unos olores nauseabundos, insoportables, ¿no? Entonces, tienen que ser ahí manos a la obra los de Seda Juliaca. Entonces, señores, ese trabajo, por favor, es importante que lo hagan, por favor, porque van a tener que exponer. Ese trabajo es para el segundo examen, señores. Bien, continuamos. Conducción, superficie libre. El flujo de una conducción a superficie libre se produce principalmente por la acción de la fuerza de gravedad y se caracteriza porque se expone una superficie libre a la presión atmosférica. El movimiento de un líquido a superficie libre se ve afectada por la fuerza de gravedad como la más importante en el movimiento. Ojo, la fuerza de la gravedad es importante. ¿Cuándo ve la fuerza de gravedad? Siempre que tengamos una pendiente. La fuerza de resistencia ocasionada en las fronteras rígidas por la fricción y la naturaleza casi siempre turbulenta del flujo, ¿no? Va a haber una fuerza de resistencia que va a generar de que haya una fricción en las tuberías o en los canales. La fuerza producida por la presión que ejerce sobre las fronteras del canal, particularmente en las zonas donde cambia su geometría. Definitivamente que va a haber una fuerza, ¿no? De presión que va a ejercer cuando haya un cambio de su geometría, ¿no? Entonces, la fuerza debido a la viscosidad del líquido de poca importancia si el flujo es turbulento. Claro, es de poca importancia cuando es turbulento, pero en este caso no vamos a tener flujo turbulento, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí va a ser importante la viscosidad, ¿no? De la acción del agua. A estas se agregan excepcionalmente las siguientes. La fuerza de tensión superficial consecuente directa a la superficie libre. Las fuerzas ocasionadas por el movimiento de sedimento arrastrado. El diseño de un conducto a superficie libre involucra la selección de su trazado, forma, tamaño, pendiente de fondo. Además, define si el canal será revestido o no, a fin de prever erosión en sus paredes y reducir la infiltración. Definitivamente que va a tener que entrar todo ello, ¿no? A veces se hacen canales naturales con tierra y va a producir que haya una erosión, ¿no? En las paredes, porque es tierra y reducir la infiltración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros no se tiene presupuesto, simplemente de repente hacer una tabiquería, el cual va a permitir de que no haya la erosión, ¿no? Entonces, también puede evitar lo que es la infiltración. Pero nosotros en estos casos sí nos conviene que haya infiltración porque vamos a hacer la recarga de nuestras aguas subterráneas, ¿no? Entonces, también eso conviene y favorece. Sección transversal. Las secciones transversales de canales naturales son, por lo general, muy irregulares y a menudo varían desde aproximadamente una parábola hasta aproximadamente un trapecio. Para corrientes sujetas a crecientes frecuentes, el canal puede constar de una sección principal que conduce los caudales normales y uno o más secciones laterales de canal para acomodar los caudales de desborde. Los conductos artificiales a menudo se diseñan con secciones de figuras geométricas regulares. No, definitivamente la sección transversal en un canal natural va a variar, ¿no? Porque a veces viene con una fuerza que hace de que haya una erosión y cambia su geometría, ¿no? Nos dice inclusive que puede ser más o menos aproximadamente una parábola
o también puede generarse un trapecio, ¿no? Entonces, es importante que por ahí nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Si ustedes van a ver el río cambia de forma según a la sedimentación, ¿no? Por ejemplo, a veces está profundo y trae sedimentos y la velocidad está baja, definitivamente que ya se rellena, ya no hay mucha profundidad, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la naturaleza en este aspecto. Ahí nosotros podemos observar, por ejemplo, ahí secciones, elementos geométricos, es rectangular. Nosotros, por ejemplo, en Juliaca utilizamos la gran cantidad si que hacemos canales, son rectangulares. El trapezoidal nos sirve para poder llevar agua, pero cuando estamos transportando para irrigaciones, ¿no? Más que todo, ahí sirve el trapezoidal o trapecial. El triangular nos sirve cuando hacemos cunetas, ¿no? También se puede llevar agua para hacer regadío. Y la parabólica también se utiliza, pero es más trabajoso, ¿no? Cuando empezamos a hacer canales es más detalloso, ¿no? Hay que hacerlo en parabólica y hay que encofrar todo ello, es un poquito más complejo. Ahí tenemos las áreas, ¿no? Tenemos el radio hidráulico, el ancho de superficie libre. Todo ello, por ejemplo, ustedes, estos elementos geométricos, secciones prismáticas para construcción de superficie libre, ya lo conocen. No creo que haya que repetir esto porque ustedes lo han hecho varias veces en varios cursos. Elementos geométricos, secciones circulares y herradura para conductos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos el circular, el tirante, el ángulo, el área para poder calcular, ¿no? En estos elementos. Perímetro mojado, ¿no? El perímetro mojado va a ser algo seno de 2y menos d entre d, cerramos paréntesis, más 2 no pi, son entre 2 por el d, ¿no? Entonces también ahí tenemos nosotros el perímetro mojado. Elementos geométricos de un canal, tenemos ahí corte longitudinal, sección transversal, la pendiente, superficie libre del agua, la plantilla, el ángulo, ¿no? Y también tenemos el corte, ¿no? El corte transversal, ¿no? Ahí tenemos el tirante, tenemos el diámetro, el perímetro mojado, eh, la altura, ¿no? Entonces, también tenemos los elementos geométricos de un canal. Bien, se puede ver el tirante, es la distancia y perpendicular de la plantilla medida desde el punto más bajo de la sección hasta la superficie libre del agua, es decir, es normal a la coordenada X. Profundidad es la distancia vertical h desde la superficie libre al punto más bajo de la sección. Sección 4.1, es decir, a la profundidad de dicho punto y satisface la relación. Y va a ser igual a h de coseno del ángulo. Donde y distancia perpendicular medida desde el punto más bajo de la sección hasta la superficie libre del agua en metros. Ángulo de inclinación h, la distancia vertical desde la superficie del punto medio. Entonces, podemos ver el tirante como también la profundidad. Siempre que la superficie libre sea paralela a la plantilla o coseno tienda a 1, de ser así, la relación entre y y h, ¿no? Requiere el tratamiento geométrico completo para omitir con seguridad la pendiente del canal. Se recomienda que la pendiente del canal sea menor que 1 en 10. Ancho de la superficie libre es el ancho T de la sección del canal medido del nivel de la superficie libre. El área hidráulica es el área ocupada por el flujo de la sección del canal. Es fácil observar que el incremento diferencial del área producido por el incremento diferencial de Y del tirante es igual al diferencial de A, va a ser igual al tirante por diferencial de Y. Por lo tanto, el tirante va a ser el diferencial de A entre diferencial de Y. Donde T es ancho de la sección de canal, incremento diferencial de área en metros cuadrados, de Y incremento diferencial del tirante en metros, ¿no? Entonces, eso es para poder hallar su ancho de sección, ¿no? Perímetro mojado, también para poder hallar el perímetro mojado, es la longitud P de la línea de conducto entre el agua y las paredes del canal, es decir, no incluye superficie libre. Radio hidráulico es el cociente R del área hidráulica y el perímetro mojado. Va a ser igual a R igual a área sobre el perímetro. Entonces, el radio hidráulico de la sección en metros, área ocupada por el flujo en la sección y perímetro mojado, ¿no? Entonces, eso es para poder hallar perímetro mojado y radio hidráulico.
tirante medio. Tirante medio o tirante hidráulico. Es la relación Y entre el área hidráulica y el ancho de la superficie libre, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos nosotros el tirante hidráulico, ¿no? Y va a ser igual a A sobre T, donde Y, tirante medio hidráulico en metros, A es área ocupada por el flujo, T es el ancho de la superficie libre. El talud designa la inclinación de las paredes de la sección y corresponde a la distancia K recorrida horizontalmente desde un punto sobre la pared para descender a la unidad de longitud a otro punto sobre la misma. Por lo general se expresa como K igual a 1, ¿no? Entonces, eso para hallar el tirante medio y como también para hallar los taludes. Bien, vamos a ver características de flujo. La identificación del tipo de flujo en una conducción es esencial debido a que las ecuaciones de diseño solo son aplicables a ciertas condiciones del flujo o han sido desarrolladas para casos o intervalos específicos. Para la clasificación del flujo de agua en una conducción, los elementos a considerar son los siguientes. A. Funcionamiento del conducto a una red de drenaje pluvial puede estar formado por los conductos abiertos, cauces naturales y conductos cerrados. El flujo del agua en los conductos abiertos y cauces naturales solo pueden darse con superficie libre, formándose una interfase agua-aire. En cambio, en los conductos cerrados, el flujo del agua puede ser con superficie libre, sección transversal parcialmente llena o a presión, sección llena, ¿no? Entonces son las características del flujo, ¿no?, que vamos a nosotros poder identificar. Inclusive ustedes ya han hecho esto bastante, características de flujo y todo lo demás, ¿no? Entonces no hay mucho que redundar en ello. En el diseño de una red de drenaje se recomienda que los conductos cerrados o tuberías trabajen con superficie libre, como si fueran canales. De esta forma se aprovecha al máximo la capacidad de conducción de las tuberías, según se verá más adelante, y por otra se evita que entren en carga o funcionen a presión, ya que esto puede provocar que el agua escape del sistema y brote a las calles, ocasionando inundaciones y daños. Dado que es recomendable el funcionamiento a superficie libre, en adelante se dará mayor énfasis a conceptos relativos a este comportamiento. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tratar de que se trabaje a tuberías libres, ¿no? Tuberías esto de superficie libre. ¿Para qué? Para que no trabajen a presión, ¿no? Cuando trabaja a presión, definitivamente puede haber fugas. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestras aguas servidas, si alguien ha podido observar, cada uno de nosotros, no voy a decir cada uno de nosotros, porque hay que incluir todos, de que el agua de las aguas pluviales lo embocamos directamente a las aguas servidas, ¿no? En un punto, he visto varias veces, en una calle está inundada el agua. Entonces, ¿qué hace el vecino? Sale y abre la tapa del buzón, si alguien ha podido ver, y le pone una piedra ahí, ¿no? Y ¡rum!, el agua empieza a entrar y desaparece el agua de esa calle. Bueno, nosotros ya hemos solucionado nuestro problema. ¿Dónde empieza a haber los problemas? Empieza a haber aguas abajo. Quiere decir por el centro, ¿no? Por ejemplo, por el centro, digamos, está, donde hemos hecho eso nosotros, ha podido estar, digamos, la tubería a 2 metros. Como vía pendiente, ha bajado el agua, no hay problema, ¿no? Hemos solucionado nuestro problema. Pero sin embargo, si alguien se ha dado la muestra de ver algún día, una de esas veces, en el centro empieza a salir el agua del desagüe, ¡fum!, como si fuese un iceberg. Y, ¿no? Ahí está saliendo el agua, se termina la lluvia, al mediodía el sol y empieza a generar un olor nauseabundo. ¿Qué ha pasado? Que ha salido las aguas servidas, ¿no? Entonces, por eso no es bueno de que se trabaje a presión, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver nosotros en este tema. B, tiempos. Si los tirantes, velocidades y gastos del flujo correspondientes a cualquier sección transversal de la canalización son constantes con respecto al tiempo, el flujo se denomina permanente, ¿no? Entonces, tiene que haber bastante relación con los tirantes, velocidades y gasto del flujo, ¿no? Para que pueda ser un flujo denominado permanente.
Bueno, acá no va a haber un flujo permanente, ¿no? Porque vas a ver flujos variados, porque va a haber presiones, va a haber pendientes bajas, pendientes más esto, entonces va a ser todo un problema. En caso contrario, se llama no permanente. Por ejemplo, el tránsito de un hidrograma desde aguas arriba a la influencia de manera aguas abajo en una canal corresponde a un flujo no permanente, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo presente. C. Distancia cuando el flujo, los tirantes, las velocidades y los gastos en cualquier sección transversal a lo largo del canal son iguales, el flujo es uniforme. Pero nosotros sabemos que no va a ser así, porque muy difícilmente que tenga la misma pendiente, tenga los mismos tirantes y las mismas velocidades, porque va a haber siempre un cambio, pero todavía los mismos caudales, ¿no? Entonces va a haber siempre una diferencia, entonces no va a ser un flujo uniforme. De otra forma, es no uniforme o variado. Definitivamente que nuestro flujo va a ser no uniforme o va a ser variado. En caso de que los tirantes y las velocidades cambien abruptamente en distancias cortas, tal como, como sucede, por ejemplo, en un salto hidráulico, ¿no? Definitivamente que va a haber saltos hidráulicos en los puntos que haya los cambios de velocidades así bruscamente. El flujo se considera rápidamente variado en la mayoría de las ocasiones, ¿no? El flujo no uniforme es realmente variado, pues las velocidades y los tirantes en cada sección varían poco a poco a lo largo de la conducción. Definitivamente que se va a dar esos fenómenos. Existen casos en que un canal descarga un gasto a otro canal por medio de un vertedor lateral o de fondo. El flujo que se da en el tramo del canal donde funciona el vertedor es gradualmente variado, pero también se considera especialmente variado por gasto, varía de la longitud. Fuerzas predominantes, ¿no? En el movimiento del fluido. El flujo del agua en una tubería, en un canal o sobre una superficie puede ser clasificado de acuerdo a la distancia de velocidades y de la naturaleza de las trayectorias de las partículas del agua. En ambas se manifiestan fuerzas debidas a la viscosidad del fluido y a su inercia. Pero en la mayoría de los flujos de agua encontrados en la práctica dominan las fuerzas inerciales. Definitivamente que va a haber fuerzas predominantes, ¿no? En un movimiento de un fluido. El flujo de agua en una tubería de un canal o sobre una superficie, ¿no? Se pueden clasificar de acuerdo a la distribución de las velocidades y a la naturaleza de las trayectorias de las partículas del agua. Por ejemplo, en Juliaca no va a haber mucho problema porque no tenemos bastante pendiente, pero sí va a ser bastante fuerte y pronunciado las velocidades o las pendientes cuando, por ejemplo, hacemos un canal en la ciudad de Puno, ¿no? En la ciudad de Puno, por ejemplo, va a haber bastante velocidades y bastantes pendientes altas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va a tener que ver bastante las fuerzas provenientes del fluido, del movimiento del fluido. En la mayoría de los análisis usuales del flujo de tuberías y canales, el flujo será turbulento. La definición del tipo de flujo laminar, a titración o turbulento se basa en el parámetro adimensional conocido como el número de Reynolds, el cual relaciona las fuerzas inerciales con las viscosas, ¿no? Como nosotros sabemos, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por la longitud entre la viscosidad cinemática del fluido. Eso, por ejemplo, ustedes del número Reynolds ya lo conocen, ¿no? Entonces se ha trabajado bastante en algunos otros cursos. Para determinar el subtipo de flujo turbulento se plantea, va a ser velocidad del cortante, raíz de la aceleración de la gravedad por radio hidráulico, por pendiente de la fricción, ¿no? También tenemos para determinar subtipo de flujo turbulento. Nivel de energía. El flujo del agua con superficie libre también puede ser clasificado de acuerdo al nivel de energía contenido en el propio flujo. Así pueden establecerse tres tipos de flujo: subcrítico, crítico y supercrítico. Para diferenciarlos se emplea el parámetro dimensional conocido como número de Flow. Va a ser igual al número de Flow sobre la velocidad entre raíz de la aceleración de la gravedad por tirante medio o hidráulico entre coeficiente de Coriolis adimensional, ¿no? Entonces, es un nivel de energía pues, según el número de flow que tenemos que analizar. Análisis del flujo en conducciones cerradas. En las redes de drenaje se recomienda que los conductos se diseñen con suficiente capacidad para trabajar con superficie libre ante la
ocurrencia del gasto máximo. Sin embargo, en ocasiones trabajan a presión por obstrucciones, hundimientos, cruces o en lugares donde las condiciones características del sitio obligan a este funcionamiento, ¿no? En este apartado se presenta en forma breve las formas en que se pueden calcularse los flujos en conductos, como colectores, subcolectores y emisores, ¿no? Entonces, acá cuando hacemos un análisis de flujo en conductos cerrados, nos dice que también tenemos que diseñar para que puedan trabajar con la suficiente capacidad, ¿no? Tanto con superficie libre a una ocurrencia máxima que también puede, pues, generar por presión, ¿no? Entonces, hay que ver también de que estos trabajos se tienen que hacer, ¿no? De que tienen que trabajar a superficie libre como a presión, porque va a haber diferentes tipos de condiciones, ¿no? Puede haber obstrucciones. Cuando hay una obstrucción ahí, definitivamente que va a haber a trabajar a presión. Y cuando hay hundimientos, también, señores, va a haber esa presión, ¿no? Porque va a haber un cambio de pendiente, ¿no? Entonces eso puede generar ese cambio brusco. Cruces son lugares donde las condiciones características del sitio obliguen, ¿no? Definitivamente que en los cruces también va a haber un cambio brusco donde va a generar una mayor velocidad, ¿no? Entonces es importante hacer este tipo de análisis. Bien, también vamos a analizar flujo con sección parcialmente llena. Bien, cuando hablamos de flujo con sección parcialmente llena, cuando un conducto cerrado, el flujo se realiza a superficie libre. Se dice que funciona parcialmente lleno, se recomienda este tipo de funcionamiento hidráulico en redes de drenaje para evitar que los conductos trabajen a presión, porque el agua podría brotar hacia las calles. Eso ya lo hemos analizado. Es recomendable diseñar los conductos de una red de drenaje para que trabajen a superficie libre entre 80 y el 90% de su sección transversal al conducir el gasto de diseño. Definitivamente que vamos a tener que calcular de que esto pueda suceder, ¿no? Pero también se empieza a ver este tipo, como les digo, cuando hay unas máximas venidas, empieza a llenarse y definitivamente que va a tener que trabajar a presión. Por eso tenemos que también diseñarlo. Se demora bastante también hasta que por fin. Es una sección circular los parámetros hidráulicos con sección parcialmente llena, tales como el área hidráulica, el perímetro mojado y el ancho de la superficie libre, pueden calcularse con las ecuaciones presentadas en la tabla 4.2, las cuales se presentan desarrolladas en Arroyo 2005 a continuación y que están referidos a la ilustración 4.14. Ahí podemos ver nosotros la ilustración 4.14, parámetros geométricos de la sección transversal, ¿no? Entonces tenemos ahí el Y, tenemos el diámetro, tenemos el tirante, ¿no? Entonces tenemos que ver. Vamos a ver la ilustración. Análisis de flujos de condiciones abiertas. Bien, ahí tenemos análisis de flujo en condiciones abiertas. Flujo uniforme, flujo gradualmente variado, flujo rápidamente variado y flujo no permanente, ¿no? Entonces, esos son los tipos de flujo que tenemos nosotros en flujos en condiciones abiertas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la fotografía que está arriba tenemos el salto hidráulico dentro de la tubería. Ojo, dentro de la tubería puede haber saltos hidráulicos. Esos saltos hidráulicos provocan de que haya un desgaste, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los famosos saltos hidráulicos.
Bien, señores estudiantes, hasta acá sería la clase. ¿Alguna consulta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, sobre los exámenes, ¿para qué días estará programando, ingeniero? Bien, a ver. Vamos a dar el examen, señores estudiantes. Ustedes saben, tenemos que dar en la universidad. Eso va a ser presencial y eso hemos quedado en el primer día de clases. Voy a tomar el examen junto con los de la sección A. Bien, puede ser, digamos, tomo a la sección, digamos, a las 8 de la mañana, cuestión de una hora, y la otra sección en otra hora, ¿no? O de repente voy a tomar a las ambas secciones juntos. Déjenme coordinar, por favor. Ojo, hasta acá viene el examen, señores estudiantes, hasta este punto. Y solo va a venir de las diapositivas. Eso también ténganlo presente, señores estudiantes. Solo lo que hemos avanzado. No hay nada que estudiar. No voy a poner un ejercicio. Si no he hecho ejercicio, no voy a poner ningún ejercicio. Ojo, hemos avanzado la parte teórica. En la segunda parte de ahí sí vamos a avanzar algunos ejercicios. Entonces, eso también que quede claro, señores estudiantes. Todo lo que hemos avanzado hasta este punto viene vuestro examen y es teórico. Así que por favor no tienen nada que estudiar fuera de lo que no hemos avanzado. El examen, voy a ver, por favor, les pido que hasta el día de mañana el delegado me dé una llamada a las 10 de la mañana, debo tener ya el horario. Entonces, ustedes saben de que puede ser el examen el día sábado, en su defecto, el día lunes. Déjenme eso el día de mañana coordinar. Por favor, pasen a sus compañeros que el examen es presencial, no es virtual. Por favor, no quiero que luego me estén diciendo, ingeniero, que estoy fuera de viaje. Estamos hoy día martes, ¿no? Si no me equivoco. O miércoles. Martes. Martes 30, ingeniero. Listo. Tenemos martes, así que miércoles, jueves, viernes. Por eso les digo, puede ser el sábado o en su defecto puede ser el día lunes. Déjenme coordinar hasta el día de mañana. Ustedes también, por favor, reúnanse y denme una propuesta. ¿Alguna consulta, por favor? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, lo escucho. Adelante. El examen va a ser presencial, ¿verdad? Ingeniero, Sí. disculpe, yo me encuentro mal de salud y tengo, ¿qué se llama? Un certificado médico, el cual abarca que tengo que estar postrado en cama y sin moverme eh, prácticamente este mes más, ingeniero. No sé si yo podría tener excepción en el caso del examen presencial. Que tengo ahí todo el certificado médico, mis ¿Certificado médico de dónde? ¿De un particular o del hospital de dónde? de un particular, ingeniero, porque yo tengo una fractura aquí, fractura de hueso de fémur y- y- y no puedo moverme por ese motivo, ingeniero, y tampoco puedo asistir No le haciendo escucho. Por favor, el día de mañana me da una llamada a mi mañana, celular, por favor, para tampoco coordinar. asistí No lo escucho ahorita en estos momentos. Ingeniero, yo tengo conocimiento del compañero Alexis que está, creo que no es el anterior semestre también igualmente estaba ingeniero. Creo que está postrado en cama. A veces el ingeniero Milton no suele hacer con cámaras, llamar lista y ahí también, postrado en la cama suele estar el compañero Alexis, ingeniero. Inclusive en algunos cursos a mí me envió lo que es su certificado que le habían otorgado algo de 63 días, creo, si no me equivoco, ingeniero. Por eso te digo, que me envíe a mi WhatsApp y lo vemos, no hay problemas. Eso lo voy a hablar personalmente con el estudiante, ¿de acuerdo?
Ya, ingeniero, entonces le puedo dar una llamada, mi ingeniero, más o menos, ¿cuándo y a Sí, qué hora y, le puedo llamar? y también me envías el certificado al WhatsApp. Ya, ingeniero, sí, no se preocupe, eso sí tengo todo ahí que me vale que estoy mal, ingeniero. Ok. Listo, señores. Entonces, les espero una propuesta de parte de ustedes para poder verlo el día de mañana y analizar cuando damos el examen. Como les digo, las opciones son el día sábado, que puede ser, o puede ser el día lunes, pero lunes 8 de la mañana. Ustedes pónganse de acuerdo internamente y me hacen una propuesta y mañana tomamos la decisión juntamente con el delegado. Ingeniero, ¿De pero el acuerdo, sábado señores? la Sábado, ¿a qué ciudad hora puede ser, universitaria está ingeniero? abierta. No, por eso les digo, pues vamos a ver, yo tengo que pedir permiso si es que si se queda para el sábado. O en su defecto, el día lunes. Ingeniero, buenas noches. Buenas Esto, noches. ingeniero, disculpe, respecto al examen, ingeniero, no sé si se podría hacer a las 9, ingeniero, porque no todos estamos en Juliaca, ingeniero. Algunos venimos de distritos así, y el viaje tenemos que también medirnos, ingeniero. No sé si Por puede eso ser les a las digo, pues, 9. no hay, por eso les digo, pónganse de acuerdo para poder un término medio. Por mí no hay problema, puede ser las 9. Sí, por favor, que sea a las 9. Listo. Eso, como les digo, plantéenlo ustedes con el delegado y el delegado me hace llegar la sugerencia y lo analizamos. ¿Les parece? Me parece bien, ingeniero. Mañana tenemos un curso en la universidad, tenemos laboratorio 9 de la mañana y luego de eso vamos a hacer una reunión, una pequeña reunión todos, nos vamos a organizar. Entonces el delegado conversará con usted, ingeniero. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Está bien, hagan una propuesta, lo analizamos. Piensen, estudiantes, nos vemos el día de viernes, nos toca, ¿no? ¿Clases? Jueves. Sí, ingeniero, el día Viernes, ingeniero. viernes, ingeniero. Ya, el viernes normal continuamos con las clases porque ya lo va a hacer para el segundo examen. Es hasta este punto nada más vuestro examen. Pónganse a estudiar, que han visto que ustedes no es cosa de otro mundo. Ojo, por favor, no estén con plagios, con celulares. Así que no me gustaría desaprobar a nadie. Estoy hablando claro y fuerte. Se ha avanzado paulatinamente y se ha dicho que va a venir el examen de lo que hemos avanzado. No voy a sorprender con otros temas que no sea lo que hemos avanzado, por favor, señores estudiantes. Y a mí no me gusta sorprender, me gusta hablar claro. Si yo les diría, señores, tienen este libro y de este libro viene el examen, ahí sí, pues no, es otra cosa. Yo estoy hablando de lo que hemos avanzado, por favor, y no quiero que intenten hacer trampa, por favor, les pido eso. Tampoco es bastante lo que hemos avanzado. Piensen, estudiantes, nos vemos el día del examen cuando lo programe con el delegado. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero, hasta mañana. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Noches. Fue de la lista.